y vamos a empezar directamente sobre qué están mostrando los números en la economía de Macri. Y los números están mostrando esta U. Fíjense, esta U es la sonrisa de Macri en este momento, pero es la U de la economía. ¿Qué ha pasado con la economía en los últimos 2 años? El Producto Bruto Interno, la actividad económica, estaba en este nivel cuando dejó el gobierno Cristina, unos meses antes de dejar el gobierno. Empezó a caer, un año largo de caída y una recuperación muy lenta que hoy lleva al nivel de actividad económica hasta acá. Es decir, hemos completado la U, la vamos a completar sobre el final de octubre o en noviembre, después de 2 años. La U de la economía. Hoy, claro, es un smile para Macri porque está en este momento, ya no está en el fondo del pozo. La economía se recupera, pero esta ya la vimos. En los últimos 6 años, fíjense, ya hemos visto 3 veces que la economía ha hecho estas U, estas caídas y recuperaciones. Ocurrió en el 2012, 2013, era casi una B corta porque fue una caída muy rápida y una recuperación muy rápida. Estos son todos números oficiales. Ocurrió en el 2014, una caída de la economía y después una recuperación para el 2015, para el escenario electoral. Y ocurrió el año pasado, la caída del 2016, la de Macri, y la recuperación. En 6 años, 3 U. 3 caídas y recuperaciones. ¿Por qué está sucediendo esto en la economía argentina? ¿Por qué no es nuevo? Porque la economía argentina sigue presentando 2 desequilibrios económicos pero muy marcados, que son un déficit de cuenta corriente muy grande y un déficit fiscal muy grande, lo que se llaman los déficits gemelos. ¿Qué significa déficit de cuenta corriente? Fíjense, hoy es 4,3% del PBI. Significa que la economía argentina está necesitando unos 25.000 millones de dólares que no generan. Es decir, que lo que la Argentina paga de dólares al exterior, en relación a lo que genera, bueno, hay un rojo de 25.000 millones de dólares, son 4 puntos del PBI, y ese es el déficit de cuenta corriente. En gran parte porque hay un déficit comercial nuevamente grande, en parte por los déficits de los intereses de la deuda que se pagan en dólares, pero es un agujero muy grande de dólares, es una restricción externa que tiene la economía argentina hoy y que incluso hoy tiene una magnitud similar a la que tenía en la época de la convertibilidad, en la década del 90, que era 4,8% en el 98 o 4,3% en el 94. Es decir, un déficit de cuenta corriente, un faltante de dólares, una restricción de la economía en términos de la capacidad para generar dólares muy grande, que es hoy similar a lo que había en la década del 90. ¿Y qué significa el déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal, volvamos a la placa anterior, por favor. El déficit fiscal significa que hoy el gobierno necesita 650.000 millones de pesos al año para financiar un agujero muy grande que tiene y que no puede financiar con los recursos, con la recaudación. Gasta por encima de lo que recauda y encima tiene que pagar intereses de la deuda crecientes, lo cual lleva a un déficit fiscal que hoy es récord, 6 puntos del PBI. Muy superior a los que tenía, por ejemplo, la convertibilidad en la década del 90. Es decir, 2 desequilibrios muy grandes. 2 desequilibrios que vienen heredados de la década kirchnerista, de los últimos años del kirchnerismo. Tanto el déficit de cuenta de corriente, la restricción externa, el faltante de dólares, como el déficit fiscal. Y de hecho, desde que reaparece el déficit fiscal durante el kirchnerismo, fundamentalmente en el año 2011 hacia adelante, se profundiza no solamente el proceso inflacionario, sino el problema del dólar barato. Es la contracara de la inflación y del dólar barato, el déficit fiscal, porque o lo financiás emitiendo pesos y eso genera inflación, o lo financiás como está haciendo hoy el gobierno de Macri, tomando deuda y eso atrasa el tipo de cambio. Deja al dólar más barato con los precios de la economía que siguen creciendo. Y fíjense, en este combo de desequilibrios muy grandes que tiene la economía, pese a que, insisto, estamos en el momento de la sonrisa de Macri, con la economía nuevamente creciendo, bueno, ¿qué ha aparecido nuevamente? Que Macri inicia su ciclo político con un dólar muy barato. Hoy el dólar de Macri, en el día de hoy 17,60, es más o menos similar al dólar que tenía Cristina en los últimos años, cuando ya estaba muy patente el atraso cambiario. Y es apenas
10-12% superior al dólar que dejó en diciembre del 2015 el kirchnerismo cuando se fue del gobierno. ¿Por qué quedó nuevamente el dólar barato? Bueno, porque la inflación, obviamente, entre el año pasado y este año no se ha podido domar. Y fíjense, este problema de tener un dólar muy barato genera una restricción también política fuerte para Macri. Porque a diferencia de lo que le había sucedido a Néstor Kirchner, que había asumido con un dólar de 33 pesos al valor de hoy, o incluso de lo que le pasaba a Cristina del 2007 en la etapa feliz del kirchnerismo, con un dólar a 27 pesos a valor de hoy, hoy Macri tiene que estar todo el tiempo tratando de hacer equilibrio entre las distintas restricciones de la economía. Tiene que frenar importaciones en la aduana porque la producción nacional no es competitiva. Tiene que ver qué hace con las exportaciones porque no encuentran todavía impulso. Tiene que ver de qué manera baja impuestos para tratar de recuperar competitividad en los sectores industriales, porque el dólar de 17 pesos es un dólar que ha quedado efectivamente muy barato y que no le genera la posibilidad de que haya un impulso del sector exportador, de los que generan dólares genuinamente. Ante estas restricciones, ante este triángulo de las Bermudas que se hereda de la época del kirchnerismo y que el gobierno todavía no ha podido solucionar, la pregunta básica y que vamos a responder en un ratito en el duelo económico es: ¿están dadas las condiciones para garantizar un crecimiento sostenido en los próximos años con semejantes desequilibrios? ¿Ha logrado Macri salir de la trampa de la economía acá o simplemente ha postergado la secuencia de la bomba? La de la falta de dólares del sector externo, la del déficit fiscal. Y fundamentalmente, ¿cuáles son las medidas que tendrá que tomar el gobierno a partir del lunes, después de la elección, si quiere asegurarse crecimiento económico y no volver a la SU, no volver nuevamente a la caída de la recuperación, crecimiento sostenido hasta el 2019?